En esta ocasión vamos a hablar del tema que más nos sugiere, el tema que más nos interesa o el tema que más me interesa a mí, que es el tema de la comprensión de la creación, de cómo se crean las cosas, y no solamente las cosas artísticas, no solamente el dibujo este que está aquí detrás, la pintura que estoy pintando, la escultura que estoy realizando, no, vamos a pensar en cómo se crean todas las cosas, cómo se ha creado la creación entera, cuál es el proceso de consecución de algo. En ese proceso de consecución de algo hay dos alternativas. Está una, la alternativa de que ese algo surja por milagro, surja por una suerte, o surja por azar, o surja por una casualidad. Vale, si ese es la razón que le damos a la creación, analicemos qué es el milagro, qué es la suerte, qué es el azar o qué es la casualidad. Si nos ponemos a pensar en qué es un milagro, el milagro es algo desconocido. ¿Qué es la suerte? Es algo desconocido. ¿Qué es el azar? Algo desconocido también. ¿Y qué es la casualidad? Algo desconocido. Si es algo desconocido, es inexplicable. Y hasta ahí llegamos con esa alternativa. No hay nada más que pensar porque lo desconocido es ignorado y lo ignorado es inexplicable. Así es que si no se puede explicar, tampoco se puede afirmar que eso vaya a existir, porque no existe. Esa es una posibilidad. Un objeto volante no identificado, lo reconocemos como un objeto volante, es algo que vuela, muy bien, pero no está identificado. Si no está identificado, no puedo explicarte qué es lo que es. Si vi algo volando, no sé si fue un brillo, si fue una luz, si fue un color, si fue algo volando, hasta ahí llega el conocimiento de lo que vi. Pero no puedo decir que era un marciano y que era verde, que tenía una cabeza con un huevo hacia arriba inmenso y que era de color verdoso brillante, ¿no? No puedo decir eso porque es un objeto volante no identificado. Luego, si no puedo decir eso del objeto volante no identificado, tampoco puedo afirmar que la creación se hizo por azar o que la creación se hizo por un periodo evolutivo de desarrollo en base a lotería, a la suerte o a la casualidad o por milagro. Ninguna de estas alternativas se pueden explicar. Por lo tanto, si no se puede explicar, dejémosla a un lado porque no, ¿para qué enfrentarnos a discutir sobre algo indemostrable? Vamos a ver la alternativa 2, la segunda alternativa. Digamos que la creación es la consecuencia de una transformación consecutiva de un proyecto pretendido. No sé si con eso estamos acercándonos, pero podemos verlo de otra manera. Podemos pensar que la creación o todo lo creado es siempre por y para algo. Si es por y para algo, se justifica en esa razón. Así como definición, podríamos decir que crear es transformar consecuentemente o consecutivamente, porque el consecuente y consecutivo parece ser que son dos cosas distintas. Consecuente es algo que finaliza y consecutivo es algo que se realiza poco a poco. Vamos a decir que la creación es una transformación consecutiva de una pretensión en un proyecto que satisfaga, que se ajuste y que además cumpla con la pretensión motivadora del mismo. Eso podríamos decir que es la creación. En otras palabras, la creación es el producto esperado por el estímulo de una pretensión. Producto esperado por el estímulo de una pretensión. Eso es lo que podemos afirmar que es la creación. En esta afirmación existen muchas cosas implicadas. Esto es un sistema operativo complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, toda la creación es por o para algo. Si todo lo creado es por o para algo, ese por y ese para está justificando a esa existencia. Es decir, la existencia que es por y para algo contiene un origen, una identidad y un propósito. Y el origen, la identidad y el propósito es la razón que justifica esa existencia. Luego, el ser por y para es muy importante. El accidente, por ejemplo, no dispone de una pretensión esperada. El accidente surge, no se espera, pero la creación sí. La creación es pretendida, es esperada. Uno quiere disfrutar de aquel beneficio de aquello que estoy creando. O sea, un creador puede crear un accidente. No, un creador no puede crear un accidente. El accidente se crea, surge de una forma espontánea, pero no es consecutiva. El accidente ocurre
en ocasiones, no siempre. Un accidente que siempre ocurre ya deja de ser accidente. Em, el creador puede crear un accidente, no puede crear un accidente porque carece de correlatividad, de concordia, de similitud, de parecido entre la causa y la consecuencia. Es decir, si el accidente lo declaramos accidente es porque no sabemos por qué ocurrió. Y eso es lo que es un accidente, algo que no se sabe por qué ocurre. Si observamos la naturaleza nos damos cuenta de que en cada existencia que podemos observar existe contenido de información y esa información se deduce del por y del para. Si toda la creación es por o para algo, ese algo y ese por es previamente pretendido, eso es lógico, pura lógica. Aquello que es por algo es porque es pretendido y aquello que es para algo es porque es pretendido. De eso no cabe la menor duda. Luego la creación exige la pretensión de algo. Como os decía, el sistema operativo de la creación es bastante complejo. El sistema operativo de la creación se inicia en la expectación a disfrutar de algo. Esa expectación a disfrutar de un bien es la pretensión que yo tengo. Pretender es un activo receptivo, eso es pretender, pero para pretender algo yo tengo que buscarlo, tengo que lograrlo, tengo que crearlo, tengo que realizarlo y en esa propuesta existe un activo emisor. Ese activo emisor y receptor es la base de ese sistema operativo. Luego tenemos la pretensión en pro de un sujeto activo que va a transformar un objeto receptivo, activo también, y este objeto lo va a transformar en consecuente con la pretensión y ahí tenemos la consecuencia de lo logrado, consecuencia de lo pretendido. Pero aquí hay un montón de aspectos insertos dentro de esta estructura de cuatro posiciones que es muy complejo de desmenuzar. Vamos a tratar de desmenuzarlo. Para que este sujeto activo-emisor, activo-emisor, para que este sujeto se sienta motivado por la expectación a disfrutar del producto consecuente, porque en el centro lo que él está haciendo es motivarse a disfrutar de lo logrado. Para disfrutar de eso logrado necesita realizarlo y ese algo que le permita a él disfrutarlo tiene que ser una alternativa válida, para lo cual, para que esa alternativa válida sea considerada válida, ha debido de ser evaluada previamente. Luego necesitamos aquí del servidor custodio de la prudencia. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida. Eso es la prudencia, el servidor custodio de la alternativa mejor, de la mejor alternativa, de aquella que me va a satisfacer plenamente. Vale, hago uso de la prudencia y elijo esa pretensión, la pretensión de disfrutar de algo, vamos a ponerle aquí el término algo. Ese algo es lo que este sujeto activo está pretendiendo, pero para lograr esa satisfacción tiene que conseguir la transformación del objeto en consecuente con eso que le espera y para poder hacer esa transformación durante un tiempo necesita firmeza. ¿Qué es firmeza? Bueno, firmeza es el servidor custodio de la consecución de un proyecto. Ese es el servidor custodio de la consecución de un proyecto. Pero en esa consecución del proyecto, este sujeto y este objeto, que son aspectos diferentes, necesitan también del servidor custodio que los temple. Y ahí tenemos la templanza. La templanza es el servidor custodio de las diferencias. Pero imaginaos, estamos hablando de crear y en esa creación resulta que tenemos custodios, la templanza, la prudencia, la firmeza, pero no solamente tenemos custodios, sino que este activo emisor, este sujeto activo que está pretendiendo sentirse satisfecho con el valor de lo logrado,
para sentirse satisfecho necesita de una capacidad emocional. Si no tiene una capacidad emocional, ¿cómo se va a sentir satisfecho? Pero está creando algo que se ajuste plenamente a aquello que él está pretendiendo. Y en ese ajustarse existe un contenido intelectual. Ese contenido intelectual es aquel que ajusta una razón con otra, ajusta la razón con su criterio y por eso se motiva a realizarlo. Y al motivarse a realizarlo está utilizando la motivación o la voluntad. Es decir, estamos hablando de un activo emocional, intelectual y motivacional. ¿Y mediante qué transforma este activo el objeto en consecuente con lo que él espera? Mediante fuerza, mediante fuerza. Sí, claro, mediante la fuerza motriz que tiene que ver con presión, que tiene que ver con intensidad y que tiene que ver con potencia. Potencia, intensidad y presión son aspectos del poder. Pero claro, ese poder no es solamente el poder de empuje, es un poder dirigido a la consecución de algo que satisface. Luego, ese poder que está dirigido en la consecución de lo que satisface es un poder selectivo. Y si es un poder selectivo, es decir, está tomando una alternativa en lugar de otra, está prefiriendo un camino en lugar de otro, está buscando que aquello sea consecuente o que sea coincidente con su pretensión, eso es porque tiene una intención. Luego, intención, selección y poder, intención, selección y poder son aspectos de esa energía creadora mediante el poder de la fuerza de transformar una idea en imagen. De esa forma se establece la creación. Como habéis visto, son muchos los aspectos que intervienen en el proyecto de la creación, pero todos esos aspectos son necesarios y es necesario comprenderlos en su justa medida. Hay que observarlos en profundidad para descubrir qué es la fuerza, qué es la energía, qué es el poder, qué es la emoción, qué es el intelecto, qué es la voluntad, qué es la prudencia, qué es la firmeza, qué es la templanza y además, si nosotros somos seres humanos, ¿qué es la humanidad? ¿Qué son esos instintos que se encargan de la naturaleza directiva fisiológica del hombre? ¿Qué cosas son esas capacidades que se encargan de la dirección más espiritual del ser humano? ¿Y qué son esos valores? ¿Y cómo es que esos valores existen de alguna forma conectados sobre el poder del atractivo de un centro? El dominio sobre un centro es lo que mantiene toda la conexión creativa en esa producción de aspectos diversos. Comprender cómo se establece la creación es fácil, lo entendemos. Explicarlo es lo difícil. Y es difícil explicarlo porque tenemos distintos puntos de vista y distintos aspectos de convencimiento. Unos creen en base al credo y otros creen en base a la documentación fidedigna de algo demostrable. Y ahí está la diferencia entre los aspectos racionales y aquellos aspectos que son simplemente razonables. Entre lo racional y lo razonable hay una distancia tremenda. Lo racional es lo mío, lo razonable es aquello que convence siempre a todos. Esa especie de justificación razonable o sentido común no es compartido por todos y por eso tenemos muchas diferencias frente al proceso de la creación. Crear es transformar una cosa en otra. Y para transformar una cosa en otra, para transformar una idea en imagen, necesitamos de un proceso consecutivo. De un proceso consecutivo de logros. Uno tras otro van consiguiendo aquello que pretendemos, pero son consecutivos porque están logrando aspectos esperados. No son aspectos en un tipo de desarrollo, no son aspectos evolutivos, son consecutivos con la pretensión que motiva a la creación de esa finalidad específica.